Poco más ya de una semana desde la fuga del Chapo del penal del Altiplano, y en este tiempo crecen las especulaciones y las demandas de responsabilidades, de deslinde de responsabilidades sin que todavía se produzcan. Pero las especulaciones ahí están. Debió haber sido extraditado como pedía Estados Unidos, como se ha confirmado, o de qué manera esto va a afectar la estrategia contra las drogas y cómo pone al descubierto la debilidad del sistema carcelario. Todas estas dudas están sobre la mesa, las secuelas son muchas y los terremotos políticos que se avecinan, al parecer, serán fuertes si, como se ve, no está cerca la recaptura. De esto vamos a hablar hoy en Opiniones Encontradas. Soy José Buendía, vamos a ver algunos datos y venimos aquí a nuestra mesa a discutir nuestro tema de hoy. La fuga del Chapo Guzmán ha desatado un terremoto político por sus implicaciones para la gobernabilidad y también para la imagen del país en el ámbito internacional. En el Congreso, la Comisión Bicameral de Seguridad Nacional ha calificado el hecho como un caso de emergencia nacional y, en consecuencia, llama a comparecer a los máximos responsables de la seguridad para dar seguimiento a la búsqueda y recaptura del recién rehabilitado como enemigo público número 1. Mientras la oposición pide la renuncia del secretario de Gobernación, Miguel Ángel Osorio Chong. La tormenta política deriva primero de constatar que un espacio privilegiado de control del Estado, como una prisión de máxima seguridad, se maneja como un autogobierno en base a la corrupción del personal que habría permitido la fuga. Y segundo, por las repercusiones para la imagen del país y las muestras de debilidad de la estrategia de combate contra el crimen organizado, cuya principal línea de acción es el descabezamiento de los líderes de los cárteles. ¿Es este un caso de emergencia nacional? ¿Revela la debilidad de los sistemas de seguridad en México? ¿Confirma que el crimen rebasa a las instituciones? Estas son las posiciones. No habrá descanso para este criminal, es lo que afirmó Osorio Chong, que agregó que todas las fuerzas policiales y militares han sido movilizadas para dar caza y captura al enemigo público número 1. Las autoridades ofrecieron una recompensa de 60 millones de pesos para quien facilite pistas sobre su paradero. Número 2. La Comisión Bicameral de Seguridad Nacional del Congreso citó a comparecer a Osorio Chong y a los responsables de la seguridad del país. Informaron en un comunicado en que establecen que este hecho coloca al gobierno mexicano en una emergencia nacional, pues no solo afecta a la seguridad nacional, sino a la imagen del Estado mexicano hacia el exterior. Punto número 3. El senador priista Fernando Yunes enfatizó que la fuga afecta a la estrategia de seguridad nacional y lucha anticrimen que pretende debilitar las redes mediante la captura de dirigentes. Punto número 4. La fuga de Joaquín El Chapo Guzmán costó $50 millones para comprar a los guardias del penal y a mucha gente afuera. Esto lo afirmó John Jairo Velázquez Vázquez, alias Popeye, ex jefe de sicarios del narcotraficante colombiano Pablo Emilio Escobar Gaviria. Punto número 5. La Comisión contra el Crimen de Chicago informó el martes que había vuelto a declarar oficialmente a Joaquín El Chapo Guzmán como enemigo público número 1 de Chicago. Poco más de una semana, muchas especulaciones, pocos responsables, pocos deslindes y pues cada vez más oscuro el tema a medida que pasan los días. Vamos a ver qué podemos desentrañar hoy aquí con Alejandro Ope. Usted lo conoce, especialista en materia de seguridad. Ha estado con nosotros muchas veces. Muchas gracias a ti. Y Francisco Rivas del Observatorio Nacional Ciudadano. A ver, se confirma y las especulaciones crecen en que pues tres elementos. Uno, si fue un error o no extraditarlo, no extraditarlo, como se confirma, pidió Estados Unidos. 2, que no haya todavía responsables de la fuga. Y 3, si crees que la credibilidad va a poder subsanarse en caso de que lo encuentren, que lo recapturen. Esas son, digamos que las grandes especulaciones que están en el aire. Yo creo que las intuiciones iniciales que tuvimos muchos de que la corrupción llegaba más allá del penal se han ido confirmando, ¿no? De hecho, los consignados no son gente que estaba en el propio penal, ¿no? Era personal en lo fundamental de la División de Inteligencia de la Policía Federal. Entonces, esto ya empieza a configurar una conspiración que rebasó al penal del Altiplano y al propio sistema penitenciario, ¿no? Es un primer dato que yo apuntaría. El segundo es el tema de la extradición. Yo creo que hay ahí dos preguntas. Uno, ¿por qué no se le extraditó en su momento? Pero 2, ¿por qué tardó tanto Estados Unidos en hacer la solicitud formal?
Y yo creo que eso, detrás de eso hay una negociación entre gobiernos. Este tipo de extradiciones son siempre negociadas, ¿no? Yo creo que se le dio una suerte de beneficio de la duda al gobierno de México después del gobierno de México inicialmente manifestó su oposición a extraditarlo. Es que esto ha puesto al gobierno de Obama ante un problema, ¿no? Porque ahora sus rivales internos, enemigos internos, están diciendo ¿por qué no los solicitaste antes? ¿No? Entonces, eso yo creo que va a ser una fuente de conflicto entre las dos administraciones. Y el tercero es decir, aun si se recapturara rápidamente, cosa que dudo francamente que suceda, porque si algo tiene... Esa es la apuesta del presidente Peña y su secretario de Gobernación, ¿eh? Yo creo que es una apuesta muy riesgosa por varias razones. Uno, si planeó tan cuidadosamente el escape, al grado de hacer un túnel de 1.5 kilómetros de longitud, muy probablemente planeó con igual cuidado las primeras semanas y meses posteriores a la huida. Muy probablemente tuviera preparadas múltiples casas de seguridad, tuviera a su disposición múltiples vehículos para moverse sin ser detectado, tuviera a su disposición uno o varios sistemas para comunicarse con gente de la organización. Yo creo y su primer círculo, el cual llevó a su captura, mucho de eso está desmantelado. Hay otro primer círculo que va a ser necesario ir acumulando inteligencia sobre ese círculo para llegar a eso. Y esto toma meses. A ver, Alejandro dice se está confirmando la conspiración, se fuga, debe tener toda una infraestructura para ocultarse, señala una vez más pruebas de una conspiración en la Policía Federal, justamente uno de los puntales de la lucha contra la droga. Y tú, que conoces bien el caso de Sicilia y de la mafia, hoy hay una entrevista interesante. Saviano dice, el problema es que están, no solamente ya olvídate de si fue un error extraditarlo o no, que él dice que fue un error, dice, no, además el problema es que están tratando mal el tema. No deben de tratarlo como la lucha contra las drogas, de descabezar a los cárteles a través de sus capos, sino ver esto como una mafia que implica organización, jerarquías y sobre todo una infraestructura, que es lo que permite la construcción de toda esa infraestructura, un financiamiento y una cantidad de recursos brutales. Por ahí uno de los sicarios de Pablo Escobar dijo que eran 50 millones de dólares lo que había costado la fuga. Exactamente, todo se ve mal. Desafortunadamente aquí sí todo se ve mal. Buenas noches a Alejandro, a ti, Pepe. Hablando del caso específico de Sicilia, yo me hice varias preguntas. La primera es, en 2012, la entonces Procuradora General de la República, Marisela Morales, firma un convenio de colaboración con la Procuraduría Antimafia de Italia para compartir experiencia, y también lo hace el Poder Judicial, porque pues precisamente la Procuraduría ya pertenece al Poder Judicial. O sea, el Poder Judicial es Procuración y Administración de Justicia. Y por lo tanto, Marisela, por parte de la Procuraduría y el Poder Judicial, firman este acuerdo para el tratamiento de los criminales, de los principales capos mexicanos, como de manera similar a como se utiliza en Italia para la mafia. Y efectivamente, pues, ¿Pero qué sería en específico? Por ejemplo, el término, la cárcel dura que hay en Italia, pues sí no les permite el contacto con ninguno de los policías penitenciarios. O sea, la comida les llega a través de elevadores, ellos están bajo tierra, pero aparte son observados así. La celda sí es observada 360 grados, los 24 días, los 24 horas del día, los 365. Aislamiento, no tienen contacto con nadie. ¿Por qué? Porque no es un criminal común que tiene los medios comunes. Aquí estamos hablando de alguien que fue capaz una primera vez de salirse, no solo de Puente Grande, sino por la puerta grande del penal. Y que hoy era no una amenaza probable, sino una muy
posible situación que es lo que estamos enfrentando. O sea, se convirtió esa posible situación en una realidad. Entonces tienes que tratar a estos delincuentes bajo regímenes específicos que van a atacar el recurso, que van a atacar la organización de una manera diferente, que establecen sistemas de colaboración para los ahora incluso, colaboradores de mafia. Antes de meterme a las finanzas, con lo que estás hablando de digamos, la seguridad en un máximo, en un penal de máxima seguridad, incluso en ese caso, Alejandro, eso puede resistir la corrupción o la conspiración de la propia autoridad. O sea, el problema no era infraestructura, déjame ponerte, el problema no eran los puntos ciegos, el problema eran los ciegos en los puntos. El problema es que tenemos un sistema que es altamente vulnerable a la corrupción y a la intimidación, o ambos, ¿no? Entonces, yo creo que es ahí donde hay que enfocar los esfuerzos, ¿no? Hay que ir construyendo ciertas islas de integridad en un aparato que es corrupto y expandiendo. Esta es una especie de, no solo seguridad nacional, sino una especie de manos limpias. Tienes que ir creando en el aparato de justicia. Es decir, y en la policía. Ir creando ciertos espacios que sean incorruptibles, que no, a lo mejor no es todo el aparato, pero pueden ser ciertas islas de integridad dentro de ese propio aparato. Eso es lo que no teníamos, ¿no? Aquí fue capaz de penetrar la que se suponía era la prisión más segura del país, que según entiendo no lo era realmente. Este día es una prisión vieja, ¿no? Pero sí es, o sea, yo creo que sí habla, o sea, hay varios datos ahí que apuntan a una corrupción que no solo tiene que ver con el túnel, sino que está casi interconstruida en toda la estancia de este personaje en la cárcel. Ahora, todas esas consideraciones pasan por una fundamental que es dinero. Quien tiene dinero puede, en todo caso, hacer un operativo de esa naturaleza. ¿Por qué? Y esa es la otra consideración que hace Saviano, en vez de entrarle solamente a la lucha punitiva, a la persecución de las cabezas de los cárteles, ¿por qué imposible entrar con las finanzas? ¿En Italia lograron entrar a las finanzas o no lograron? Sí, de hecho, por ejemplo, todo el tema de recuperación de los montos por parte de los criminales ha sido exitosísimo. O sea, de ahí incluso han surgido algunos programas sociales de recuperación de la cohesión social que son impresionantes, no solo en Sicilia, sino también en toda la zona dominada por la Camorra o por la Andrangheta en la Campania o en la Calabria. Entonces, y es impresionante ver esos cambios, ¿no? Paraísos que habían sido construidos alrededor de basureros, que hoy son retomados y que se han vuelto escuelas, bibliotecas, empresas funcionales. Hay toda una serie de cosas que se pueden hacer alternas a la lucha frontal hacia, que se debe de todos modos dar, pero la lucha frontal con policías, que me parece que de alguna manera o no se ve suficiente o no se está haciendo suficiente. Pero en el caso del Chapo, pues de nuevo, el ejemplo que está haciendo Alejandro me parece fundamental. Yo no puedo pensar que se dé una fuga si no hubo una comunicación constante entre el Chapo y todo su equipo y todo su aparato. Y para que esto se dé, quiere decir que hay un sistema de corrupción suficientemente amplio para que él pueda sacar su voz y dar órdenes a toda su estructura delincuencial. Sinaloa Incorporation, ¿es tan difícil entrar a las finanzas yo creo que sí. Sinaloa Empresa? Yo creo que sí, por varias razones. Por varias razones. Y yo hace un par de 2, 3 años escribí un artículo que me ganó muchas enemistades, que le llamé la fantasía del contador ninja, ¿no? Que es suponer que esto se combate con turboanalistas financieros es un poco de fantasía. Déjame darte 3 razones. Uno, los decomisos a nivel mundial de recursos ilícitos más o menos rondan $10,000 millones en un año, más o menos. De ese total, y la pregunta es ¿por qué tan poquito? ¿No? Y bueno, corrupción, sí, en muchos lados sí, pero en todo el mundo, ¿no? En Estados Unidos, déjame darte un dato, solo se decomisan $2.500 millones al año, más o menos. De eso la mitad son vehículos. Sí, que son evidentes. O sea, es decir, que hablar de atacar las finanzas, la pregunta es por qué no es tan sencillo. No es tan sencillo, no, porque probablemente pues, en el universo de la economía global no es tan fácil encontrarlas. 2, por el tamaño relativo. 2, es posible que una parte importante de esto no vaya a dar activos y no vaya a dar a gasto corriente. Y tercero,
y esto digamos es un punto sutil, pero yo creo que crucial, que a lo mejor una parte importante de las ganancias de la economía criminal se reinvierta en la propia economía criminal, ¿no? Es decir, el Chapo Guzmán no es sujeto de crédito. Chapo Guzmán muy probablemente no tenga acceso a una línea revolvente de crédito, no tiene acceso a seguros. Necesita tener sus propias reservas. Y liquidez para poder manejar. Ahí, por ejemplo, el caso de Shenli Llegón me parece tremendamente ejemplificativo. El señor tenía una empresa legítima, el señor tenía una empresa lícita, el señor tenía acceso al sistema financiero formal, no tenía el dinero. Sí, no, en su casa, en billetes. Billetes. Tengo que hacer un corte comercial rapidísimo, pero vengo con ustedes con otra afirmación, por cierto, de Sabiano de hoy, diciendo que el Chapo superó el modelo de Pablo Escobar. Ahorita regresamos, el Chapo supera el modelo de Pablo Escobar, refiriéndose, digamos, a todo el entorno entramado institucional y político. Escobar se metió a él y el Chapo se queda fuera. Y él dice, ha sido mucho más exitoso. Estamos hablando con Alejandro López, especialista en seguridad, con Paco Rivas, el presidente del Observatorio Nacional Ciudadano. ¿Cómo ves? ¿Sí superó el modelo o no? ¿Estás de acuerdo con Sabiano? Me parece hiperbólico por muchas razones. Me parece hiperbólico por muchas razones. En el momento, digamos, en el pico de Pablo Escobar, los ingresos generados por el tráfico cocaína eran infinitamente superior. O sea, el negocio era muchísimo más pujante. O sea, por el tamaño, nada más del tamaño. Estábamos hablando, en Estados Unidos se consumían hasta 600 toneladas sí, de cocaína versus 150 ahorita. Pero él dice, Pablo Escobar, el error fue volverse visible, metiéndose a la política. Es decir, y prefiere decir, quedarse en el mundo de los túneles. Digamos, en ese sentido sí, pero es más comparable. El Chapo, yo creo que en ese sentido es más comparable con los competidores de Pablo Escobar de la época, que los hermanos Rodríguez Orejuela, el cártel de Cali, ¿no? Le decían a uno de ellos el ajedrecista, ¿no? Y que él lo que se intentaba era exactamente quedarse con la institución del Estado, incluso pues, financió presuntamente una campaña presidencial, ¿no? Entonces, yo creo que es el símil más útil para entender, digamos, el símil colombiano más útil para entender al Chapo. Y sí, el Chapo es el gran superviviente. El gran sobreviviente del narcotráfico en México, lleva por lo menos 35 años metidos en la elevación. Sí, no, bueno. Está rayando los 60 años. 58 años. O sea, está rayando los 60 años. Él y el Mayo Zambada son los grandes sobrevivientes del narcotráfico mexicano. En ese mismo tono, Paco, y sigo con Sabiano, habla del entorno y de la importancia. Difícilmente se explicaría, dice, una fuga como esta, o incluso el imperio, o del calibre que sea, sin la vinculación con la política. Y en el caso de México, muchos políticos difícilmente pueden hacer política sin estar vinculados a. ¿Tú cómo lo ves? Pues mira, parece de alguna manera normal pensarlo. ¿Por qué? Porque, de nuevo, pues toda esta protección y lo que estamos diciendo, para un narcotraficante de 60 años, pues es como Matusalem, ¿no? O sea, realmente ha sobrevivido lo que nadie ha sobrevivido. O sea, y nuevamente está libre. Me parece que sí ha de tener protección de parte de organismos, de autoridades, sí ha de haber logrado comprar a una serie de autoridades. No sé qué tanto realmente todas estas leyendas son verdad. Que hay corrupción, no sé a qué niveles, no sé cómo, no sé de cuánto se trata esta corrupción. Pero más allá de eso, yo creo que no abonamos insistiendo en qué tan fantástico es el Chapo, porque lo que hacemos es darle una justificación a la autoridad para que no combata de fondo y no reforme de fondo el sistema penitenciario. Pero, a ver, ¿tú crees que necesita esa justificación? Porque justamente esas son palabras que antes de los analistas la usó la propia autoridad. Quien habla de escape increíble, de fantasías, es la propia autoridad. Sí, yo creo que es realmente desafortunado, ¿no? Hoy escribía Jesús Silva Herzog en el Reforma, que es decir, es una manera de encubrir la ineptitud. Ensalzar al narcotraficante es una manera de encubrir la ineptitud de las autoridades, ¿no? Es decir, pues mira, es que la cárcel es fantástica, la prisión es fantástica, estaba certificada, se cumplieron todos los protocolos, pero pues, ni modo, es el Chapo. ¿Coincides con ese diagnóstico, Paco? Pues o sea, es que decir, no es que nosotros seamos malos, sino que el otro es tan bueno. Eso es lo diga así de simple, pero es lo quien que vio la conferencia de prensa no puede no llevarse esa opinión. O sea, todo se siguió al pie de la letra, aunque luego resulta que no se siguió. Todo se hizo bien, aunque luego resulta que no todo se hizo bien. La cárcel estaba pero perfecta, aunque luego resulta que pues no, la cárcel que tiene tantos años, que hay que revisar no sé qué. O sea,
luego venimos a saber que no es exactamente toda la perfección de la que nos hablaron en la rueda de prensa, no es así. Pero la rueda de prensa lo que arroja es que pues era imposible mantener al Chapo Guzmán preso. No es porque no se tomaron buenas decisiones, es simple y sencillamente porque nos estamos atreviendo a combatir a un ser superior a las autoridades. Pero y esto fíjate, es extremadamente grave para las instituciones absolutamente, mexicanas. absolutamente, porque te las dejan abajo de la capacidad y la eficiencia del otro. Pero déjame regresar a mi pregunta original. En este contexto, la lección de esto es seguir, digamos, por este mismo derrotero de tratar de atraparlo y descabezar a los cárteles, o, aunque ya dijiste que es difícil, pero ha habido experiencias en las que se han metido con el mundo, digamos, del entorno político y de las propias no finanzas. Niego, a ver, déjame, es que no son, yo creo que no son actividades excluyentes. Obviamente hay que cazar a este personaje. Digo, hay que perseguir a Chapo Guzmán. Por supuesto que hay que perseguir a diversos otros capos. Este señor debe miles de vidas. O sea, las primeras palabras que deben utilizar para escribir es asesino y sociópata. ¿No? Entonces, eso es la primera justificación ética. Y hay una segunda justificación estratégica para seguir por varias justificaciones estratégicas, por ejemplo, apuntar una. Es que si se manda el mensaje que pasado cierto umbral de prominencia no se va a perseguir a un delincuente, todos van a querer rebasarlo. Claro, no, bueno, pues es la meta. Todo el mundo quiere rebasarlo. Es el too big to fail del mundo criminal. Es el salto de garrocha después de... Es el too big to fail del mundo criminal, ¿no? Entonces no puedo, pues porque ya no. Obviamente se tiene que, sí, poner, por supuesto se necesita investigación en materia de lavado de dinero, por supuesto se necesita ir tras la corrupción, por supuesto se necesita ir tras la red de protección político-policial. Pero eso no quita que a estos delincuentes se les va a perseguir. Olvídate del tráfico de drogas, todo lo demás. Ahora, justo una estrategia es priorizar, ¿no? ¿Qué tendría que priorizarse ahora a raíz de esto? ¿Seguir con la lucha punitiva o no, Paco? Mira, yo creo que se debe seguir con la lucha punitiva, sí, porque definitivamente no se puede mandar un mensaje que un delincuente pueda hacer su trabajo impunemente. Pero de lado, o sea, no puede ser secundario el fortalecer las instituciones. Yo coincido con lo que decía hace rato Alejandro, que necesitamos establecer, partir de estas islas de integridad, en donde más allá, o sea, estas sabemos que son inatacables. Yo creo que México sí lo hemos logrado, en el mundo lo hemos logrado. Entonces sí tenemos experiencias para decir, sí hay las condiciones para que estos sí son incorruptibles. O sea, hagas lo que hagas, no te puedes meter con este grupo. Y necesitamos que en el sistema penitenciario esto suceda. Sabemos que desde los penales del país siguen extorsionando, siguen secuestrando, siguen dirigiendo los grupos criminales. De nada nos sirve capturarlos si luego vamos a tenerlos de todos modos a expensas de todos los ciudadanos manteniendo las instituciones, los grupos criminales. Bajemos la pregunta luego a lo concreto. Imagínate que lo agarran en los próximos días. ¿Qué habría que hacer? Extraditarlo en las 24 horas. O sea, vaya, ni que pise la cárcel. A ver, ¿cuál era el argumento? A ver, había varios argumentos para no extraditarlo, ¿no? Una es que se puede tornar una guerra a la Pablo Escobar. Hemos venido extraditando a capos de, si no es abuelo, pero casi, de hace 10 años, y sí hay una guerra, pero no estoy muy seguro que ese sea el detonador, ¿no? El segundo argumento es que no los tenemos que retener aquí porque le vamos a extraer quién sabe cuánta información. Pero, ¿qué sabemos hoy del cártel de Sinaloa que no supiéramos el 22 de febrero de 2014? Y después de tenerlo 16 meses en prisión, en una prisión mexicana. ¿Qué le pudieron extraer las autoridades mexicanas? En el año estuvo preso, pues parece en los que 16 meses. Me tengo que ir. El tiempo se nos agotó. Pepe, muchas gracias. Paco, muchas gracias. Muchas gracias a los dos por haber estado con nosotros en Opiniones Encontradas. Pero gracias a usted, sobre todo, por haber estado con nosotros. Nos escuchamos, nos vemos aquí 7:30 mañana desde la esquina de la información. Mientras tanto, pásenlo muy bien.